Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 36, en el cual estamos tratando entonces en el Apocalipsis capítulo 19. Vamos a comenzar desde el versículo 9. En este periodo de tiempo, el cual es llamado la Gran Tribulación, periodo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada. Es arrebatada la iglesia, que es lo que estamos esperando en estos días. Ese día bienaventurado en el cual ha de venir a buscar a su pueblo, y inmediatamente sobre la faz de la tierra se han de desarrollar estos 7 años de gran tribulación, como constantemente lo venimos diciendo. Y teníamos que leer entonces el versículo 9 de este capítulo 17, que dice: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Lo primero que hay que recalcar es que aquí hay sabiduría. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios para poder ser revelada a nuestros hermanos y a quienes las escuchan. Por eso es que siempre clamamos a Dios para que nos dé sabiduría, para que Dios pueda ir dando los detalles de las cosas que han de suceder en muy poquito tiempo. Porque estamos a las puertas de la venida de Cristo. Y estamos a las puertas de que se desarrollen todas estas cosas, plagas que han de venir sobre la faz de la tierra. Y dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. En primer lugar, queremos recalcar que la mujer, esta mujer, no es la mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Porque ya hemos hecho referencia a que la mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis es Israel, porque dice que va a parir un hijo, el cual regirá el mundo con vara de hierro. Con lo cual aquella mujer del capítulo 12 es Israel, y su hijo Jesucristo, el que va a regir al mundo con vara de hierro. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación, en el milenio. Así está establecido. Esta otra mujer es la gran ramera babilónica, de eso que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, ese que viene a ser como el cuerpo de Satanás formado por toda esta gente impía y por gobiernos impíos que a través de los siglos han venido gobernando desde el Imperio Romano hasta hoy, y que se va a manifestar toda la estructura del Imperio Romano, como también ahora en la Gran Tribulación, como también lo hemos dicho en la audición anterior. Pero entonces dice acá de lo que acabamos de leer, que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. 7 formas de gobierno son 7 montes. El Señor, cuando le habló al hombre, como cuando le habló a Moisés, le habló desde una montaña, desde un monte, desde el monte Horeb, donde la zarza ardía y no se consumía, y donde Moisés tuvo que tomarse el sacrificio de subir para ver cuál era la revelación de Dios, y allí la tuvo. Como también hay otro monte de testimonio, que es el monte de Ararat, en donde posó el arca, después de haberse manifestado el juicio divino de Dios a través del diluvio. Allí tenemos montes entonces que son los montes de Dios, por decirlo así. Pero aquí tenemos otro tipo de monte, que es una estructura diabólica de forma de gobierno, así como hay formas de gobierno que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y sobre ese trípode se posa un gobierno. En este caso, entonces, la forma de gobierno en la gran tribulación tiene 7 cabezas, que son 7 montes, los cuales se asienta la mujer. Y dice en el verso 10, y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Bueno, son 7 reyes, dice. O sea que siempre hombres que están al manto de esa forma de gobierno. Dice que los 5 son caídos, quiere decir que 5 van a ser derrocados durante la gran tribulación. ¿Por quién?
porque es que, por el que está escrito a lo último de este versículo 10, que dice que cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es ese breve tiempo? 7 años de gran tribulación. ¿Cuál es ese rey impío? El anticristo. Los va a derrocar. Va a quedar una estructura solo de dos. Y eso va a ocurrir después de haberlos usado bastante para hacer su gran campaña para engañar a las naciones. Para hacer su marca en aquellos que van a ser marcados en la palma y en la frente, para ser después sometidos y para después ir a los tormentos eternos, porque el que fuere marcado por la bestia, es bueno que lo tengas bien presente. Si acaso te quedás aquí por no estar escuchando ni prestar atención a este tipo de mensajes, si te quedás sobre la faz de la tierra y después te vienen a marcar para poder comprar o vender, porque si no, de lo contrario te vas a prácticamente morir de hambre o te van a hacer persecución y te van a matar. Si no te jugás la vida, vas a ir a los tormentos eternos. Pero precisamente ahora es el tiempo en el cual tenemos la gran bendición de poder echar mano a vida eterna sin tener que estar sufriendo este tipo de situaciones, aunque de a poco vamos siendo sometidos también a pruebas fuertes. Dice entonces que he venido, y cuando viniere, dice, es necesario que dure breve tiempo. Claro, ¿cuánto es ese breve tiempo? 7 años. El anticristo va entonces a gobernar la tierra 7 años, que se dividen, como ya lo hemos dicho en otras audiciones, de 3 años y medio de una supuesta pacificación y engaño mundial, y de los últimos 3 años y medio con una gran persecución. Y por eso dice en el verso 11, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. ¿Cómo? ¿Es de los 7 o es el octavo? No, era de los 7, pero después queda diluida, por decirlo así, esa comisión de los 7, queda diluida, porque ya dijimos que 5 fueron caídos. Entonces, ¿quién queda? El octavo. ¿Y quién es el octavo? Es el mismo que era el séptimo. Por eso dice que el séptimo es el octavo. Queda solo él, reinando, gobernando y haciendo a su antojo, como dice la palabra de Dios que va a hacer. Que ese rey impío, ese cuerno pequeño va a ser a su antojo. Por eso que va a gobernar tiránicamente, haciendo el destrozo tan grande y la persecución tan grande hacia los hijos de Dios y hacia aquellos que no se dejen marcar por la bestia. Y haciendo esa persecución tan grande al pueblo de Israel, en donde va a ser una masacre que ninguna de las masacres anteriores que han sido van a ser como lo va a ser en la gran tribulación. Porque el pueblo de Israel va a ser engañado, porque están esperando a su Mesías. Y a ese Mesías que van a recibir, ese va a ser el anticristo, que los va a traicionar y después los va a perseguir, los va a torturar y los va a matar. Por eso tengan cuidado con esa asociación de judeo-cristianas en donde lamentablemente van judaizando la iglesia para recibir al anticristo sin que se den cuenta, tomando hábitos que ya no corresponden más porque el velo fue quitado y entonces Cristo Jesús gobierna a través de la iglesia. Seguimos diciendo entonces que la bestia que era y no es en el verso 11 también es el octavo y es de los 7 y va a perdición, por eso hacemos la aclaración. Y el verso 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Vamos por partes. Dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Para qué el cuerno lo utiliza el animal? Para atacar. Los cuernos en cualquier animal los utiliza para atacar, como los usan los alces, los ciervos, como lo utiliza el toro, como los utilizan los machos cabríos, como los utilizan los rinocerontes para atacar. Entonces, ¿qué van a hacer? 10 naciones que atacan, utilizadas también por el anticristo. Y por eso dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, también gobernadas por reyes, que van a atacar en pro del anticristo. Dice, y tomarán potencia por una hora, dice, como reyes no es una hora de 60 minutos. Esa hora es la gran tribulación, compuesta de 7 años.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque también la misma expresión el Señor dice, aparte de decir no habéis podido velar conmigo una hora, hablando de ese estar despierto a todas estas cosas y de estar orando delante del Señor para el día de su venida, también habla en el Apocalipsis, en el capítulo 3, a la iglesia en Filadelfia, porque has guardado mi palabra, en el capítulo 3, versículo 10 dice, porque has guardado mi palabra, también te libraré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. No está hablando de una hora de 60 minutos, está hablando de que lo va a librar a esa iglesia de Filadelfia porque va a ser arrebatada de la gran tribulación, que son 7 años. Por eso dice acá que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, o sea, todavía no están como reyes sobre la tierra hoy por hoy, pero tomarán potencia por una hora, por la gran tribulación, como reyes con la bestia. Son naciones que se van formando ya, ni bien comienza la gran tribulación y son utilizados precisamente por Satanás y el anticristo para atacar y para hacer el destrozo. Bueno, para ser libre de estas cosas, volvemos a enfatizar en lo que siempre hacemos, enfatizar. Y esta vez lo vamos a hacer desde el ángulo del versículo que no tratamos en la audición anterior, que es el versículo anterior del capítulo 3, antes de hablar el Señor nuestro Jesucristo, después, perdón, de hablar del nuevo nacimiento, que os es necesario nacer otra vez. Tenés que nacer otra vez, si nunca creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, andá, cae de rodillas, pedile que venga a morar en tu corazón. Decile al Señor, vení a morar a mi corazón, porque quiero ser un hijo tuyo, para ser libre de todas estas cosas. Porque dijo el Señor nuestro Jesucristo, en aquella conversación que después se desarrolla con Nicodemo, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hago el relato de esto y con esto termino. En el Antiguo Testamento se desarrolla la historia, porque una historia es verdad, un cuento es mentira, pero una historia es verdad. Y esto es una historia. Las serpientes empezaron a picar al pueblo de Israel por desobediente. Entonces, Moisés mandó edificar entonces una serpiente de metal, para que todo aquel que mirara, después de haber sido picado por la serpiente, aquella persona que mirara a la serpiente de metal, iba a ser sanado de esa picadura y no moría. Entonces el que era picado por la serpiente, pero miraba a la serpiente de metal, era sanado, no moría. Y entonces el Señor Jesucristo toma esa figura. Tenemos que recalcar que después el rey Ezechías, unos cuantos años después, la tuvo que mandar quemar a esa serpiente, porque el hombre, como es idólatra, en vez de adorar a Dios como debe adorarlo, termina adorando un pedazo de metal o de palo, o un macaco o alguna otra cosa, como sucede en la historia y como ha sucedido. Pero entonces después por eso el Señor nuestro Jesucristo dice que así como Moisés como levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado el Señor nuestro Jesucristo? En la cruz. Y después dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, más tenga vida eterna. Si yo miro a la obra hecha en la cruz por el Señor nuestro Jesucristo, entonces soy salvo. Porque la serpiente ya me picó y me dio el pecado, y ese pecado me va a llevar a la muerte. No te vas a librar de la muerte, como igual que yo. Y vamos a tener que morir. Pero de lo que sí te podés librar es del castigo que Dios aplica sobre aquellos que no se arrepienten. Porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue levantado en la cruz. Y no solamente, no se quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Entonces, si traes esa obra hecha en la cruz del Calvario a tu corazón, por eso el apóstol Pablo también decía, con Cristo estoy crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y dejá de vivir para vos mismo y vivir para Jesucristo, entonces vas a ser levantado en la resurrección de los muertos, y ni bien partas de este cuerpo, irás a la presencia del Señor a descansar. De lo contrario, quedarás perdido
en una eterna condenación en el infierno como la inmensa mayoría de esta humanidad. Bueno, se acabó el tiempo, me pasé de la hora otra vez y nos vamos a encontrar en el audio 37, entonces, en la próxima vez en que nos encontremos a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga y te guarde.